Buen día a todos. Vamos a ver el tema de filtros y reguladores en un rectificador de onda completa. Entonces, en un video previo ya se vio el funcionamiento de un rectificador de onda completa. Ahora vamos a ver la función del filtro y el regulador. Entonces, aquí tenemos un rectificador de onda completa. Sabemos que entra una señal senoidal y a la salida tenemos una señal rectificada de onda completa, en la cual ya los hemiciclos negativos de la señal de entrada ya no aparecen. Eh, Aquí tenemos el mismo rectificador de onda completa, pero ahora esta señal rectificada de onda completa la hacemos pasar por un filtro, que no es otra cosa más que un capacitor. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y entonces, al salir del filtro, la señal rectificada de onda completa es una señal que se conoce como señal rizada. Aquí vemos que sube, también baja con una cierta pendiente, pero ya no llega hasta el nivel de cero, ya se mantiene aquí en la parte superior y es una señal más parecida a una señal de corriente continua plana. Entonces vamos a analizar este esquema. Aquí tenemos una señal senoidal. En la entrada tenemos un diodo, que es un rectificador de media onda, y aquí está un circuito de un capacitor con una resistencia en paralelo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí tenemos que cuando la señal de entrada recorre este primer cuarto de ciclo, entre 0 y 90 grados, este diodo se polariza en directa. Al estar polarizado en directa, lo podemos ver como un cortocircuito y entonces permite la circulación de corriente. ¿Qué sucede entonces? Que este capacitor se va a cargar con este voltaje de entrada. Entonces, mientras circula la corriente, este capacitor se carga. Aquí vemos esta curva de voltaje del capacitor. Entonces el capacitor se carga hasta un valor del mismo valor de entrada, el valor pico de entrada, menos 0.7 volts que se pierden en el diodo. Pero ¿qué sucede después cuando el voltaje de la señal de entrada empieza a bajar en esta parte de la curva? Aquí el capacitor empieza a descargarse, pero la curva de descarga del capacitor es mucho más lenta que la de la señal de entrada. Y aquí lo podemos analizar con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si la resistencia es de 560 ohms y la capacitancia es de 100 microfarads, la constante de tiempo se calcula como 5 veces, como R por C. Entonces R por C nos da 56 milisegundos. Sabemos que la corriente se extingue en 5 veces la constante de tiempo, que da 280 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando este diodo se polariza en inversa, deja de conducir, este circuito RC se desenergiza, pero el voltaje en el capacitor no se puede ir directamente a cero, sino que va a tardar 280 milisegundos en descargarse. Pero en cambio, por ejemplo, si consideramos una señal de entrada de una frecuencia de 1000 Hz, el periodo de esa señal de entrada es de 1 milisegundo. ¿Qué quiere decir este 1 milisegundo? Que esta señal de entrada tarda 1 milisegundo en completar un ciclo completo, mientras que el capacitor para descargarse por completo tardará 280 milisegundos. Entonces, comparando 280 milisegundos con 1 milisegundo, lo que deducimos es que esta señal de entrada es muy rápida comparada con el tiempo que tarda el capacitor en descargarse. ¿Qué sucede entonces? Que cuando este diodo se polariza en inversa, en esta parte de la curva de la señal de entrada, entonces se empieza a descargar, pero apenas se está empezando a descargar cuando nuevamente ya viene esta parte de la señal de entrada y entonces el diodo se vuelve a polarizar en directa. Entonces, nuevamente recapitulando, el capacitor se carga con el diodo polarizado en directa. Cuando el diodo se polariza en inversa, el capacitor se empieza a descargar, pero cuando se está descargando viene el siguiente ciclo de la señal de entrada y el capacitor se vuelve a cargar. Y entonces va a estar en esa forma, subiendo, descargándose, volviendo a subir, y eso es lo que forma la señal rizada de entrada. Un esquema de cómo se conecta el filtro, que no es otra cosa más que un capacitor, lo tenemos aquí. Tenemos un transformador, en el secundario del transformador un rectificador de onda completa tipo puente, y a la salida del rectificador está la resistencia de carga, pero antes de la resistencia de carga está el capacitor, que se le conoce como filtro.
Entonces aquí vemos qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tenemos una señal rectificada de media onda. Es la misma señal rectificada de media onda, la señal punteada, pero aquí en esta parte el capacitor es de un valor pequeño. Perdón, me adelanté. El capacitor es de un valor pequeño o el filtro es de un valor pequeño, entonces decae rápidamente, la constante de tiempo es pequeña. Aquí es un capacitor más grande, la constante de tiempo es más grande, entonces va a tardar más tiempo en hacerse cero, o lo que es lo mismo, la pendiente es más pequeña. Aquí hay un mejor filtrado porque el capacitor es de un mayor tamaño. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto de un mismo capacitor, de un mismo filtro, en una señal rectificada de media onda y en una señal de onda completa? Aquí vemos que una señal de media onda tiene este periodo, o sea, aquí empieza este ciclo, termina aquí y aquí empieza un nuevo ciclo, entonces el periodo es desde este punto hasta este punto. En cambio, en una señal rectificada de onda completa, aquí empieza un periodo y termina aquí, prácticamente donde la señal rectificada de media onda lleva apenas la mitad de su periodo. Entonces vemos que la frecuencia de una señal rectificada de onda completa es prácticamente el doble. En lo que esta señal rectificada de media onda hace un ciclo, la señal rectificada de onda completa hace 2 ciclos. Entonces la frecuencia de la señal rectificada de onda completa es el doble de la de media onda. ¿Y cómo impacta un mismo filtro en ambos tipos de señales? Aquí tenemos la señal rectificada de media onda, la señal de onda completa. Tenemos el mismo filtro que nos están indicando, misma pendiente, o sea, esta pendiente de aquí es la misma que la de aquí. Nada más que aquí cae más porque el siguiente semiciclo viene hasta este punto. En cambio aquí en la rectificada de onda completa empieza a caer el voltaje del capacitor y en este punto entra nuevamente el siguiente ciclo y entonces sube. Entonces si quitáramos las señales punteadas veríamos un rizo más pronunciado aquí en esta parte y en la rectificada de onda completa el rizo es menor. Este filtro hace una mejor labor en la señal rectificada de onda completa que en la de media onda, el mismo filtro. Ajá, aquí tenemos un parámetro para medir la efectividad de un filtro, es lo que se conoce como factor de rizo. Aquí tenemos la señal rectificada, perdón, la señal rizada que tenemos después del filtro, después del capacitor, y hay ciertos parámetros, por ejemplo, el valor de voltaje que es desde el nivel de 0 hasta el valor máximo de esta señal rizada se le conoce como voltaje pico rectificado. Después vemos que esta señal rizada tiene un valor mínimo. Entonces el valor medio que hay entre el valor mínimo y el valor máximo de esta señal rizada se conoce como voltaje de corriente directa. Aquí lo vemos, se mide desde el 0 hasta la media de este rizo. Entonces tenemos estos dos valores, el voltaje pico rectificado, el voltaje de corriente directa, y entonces el factor de rizo se calcula como el valor rectificado de pico a pico, que es este que tenemos aquí, voltaje de rizo de pico a pico. Utilizamos el voltaje pico rectificado que está aquí y lo multiplicamos por 1 entre F por RL por C. También el VCD se calcula como el valor pico rectificado, que es este valor que tenemos aquí, por 1 menos 1 entre 2F RLC. Hay una deducción muy interesante de esta fórmula, pero bueno, queda un poquito fuera del alcance de este video. Entonces, este parámetro del factor de rizo nos da una idea de la efectividad del filtro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Está el rectificador de onda completa. Tenemos una resistencia de carga de 220 ohms y estamos utilizando un filtro de 1000 microfarads. Entonces, lo que necesitamos para calcular el factor de rizo son estos dos valores, el voltaje de rizo pico a pico y el voltaje de corriente directa. El voltaje de rizo pico a pico es este, y el voltaje de corriente directa es este. ¿Qué requerimos entonces? Requerimos en ambos casos el voltaje de pico rectificado y en ambos casos requerimos la frecuencia, la resistencia y la capacitancia. Frecuencia, resistencia, capacitancia. Entonces prácticamente son 4 parámetros.
pero estos ya los tenemos. La capacitancia ya la tenemos, que es el valor del filtro de 1000 microfarads. La resistencia de carga ya la tenemos, que es 220 ohms. Y la frecuencia sabemos que en un rectificador de onda completa, la frecuencia de la señal de salida, de la señal rectificada, es el doble de la señal de entrada. Si aquí la señal de entrada es de 60 Hz, entonces aquí a la salida la señal rectificada de onda completa va a tener una frecuencia de 120 Hz. Por eso estamos utilizando aquí 120. Este 15.6, ¿cómo lo obtenemos? El voltaje pico rectificado. Es el voltaje que hay aquí a la salida. Entonces analicemos aquí. Este transformador tiene una relación de transformación de 10:1. ¿Qué quiere decir? Que si metemos 120 volts aquí en el primario, aquí en el secundario vamos a tener 10 veces menos, o sea 12 volts. Este voltaje es un valor promedio y aquí lo que nos están pidiendo es un valor pico. Este es un voltaje pico rectificado. Entonces lo que debemos hacer primero, estos 120 volts, transformarlos aquí con esta relación, nos quedarían 12 volts promedio en el secundario, pero lo que necesitamos es valor pico. Entonces los 12 volts que tenemos aquí de valor promedio los vamos a multiplicar por raíz de 2 para obtener el valor pico en el secundario, y entonces nos da un valor de 17 volts. Quiere decir que aquí este voltaje pico del secundario son 17 volts, pero recordemos que en el rectificador de onda completa se pierden 1.4 volts porque la corriente pasa por dos diodos. Entonces 17 volts menos 1.4 nos da 15.6 volts. Estos 15.6 volts sería el voltaje pico rectificado, que es el que requerimos aquí en esta parte. Y entonces ya nada más sustituimos para el voltaje de riesgo pico a pico 15.6 por 1, la frecuencia de 120, la resistencia 220 y la capacitancia 1000 microfarads. Y también en este caso hacemos la misma sustitución. Obtenemos que VRPP es 0.591 volts y VCD son 15.3 volts. Dividiendo nos da un factor de riesgo de 0.039. Si lo multiplicamos por 100 para tenerlo en por ciento, sería un factor de riesgo de 3.9%. Entonces este valor de 3.9% nos indica qué tan efectivo es este filtro. Habría que hacer cálculos, por ejemplo, con un filtro de más capacidad, digamos unos 3600 microfarads, eh, todo igual, pero más grande el filtro, y también hacer un ejercicio con un capacitor, un filtro de 100 microfarads, por ejemplo, para que veamos cómo varía este factor de RIS. Muchas gracias por su atención.